De hecho, muchos de estos obispos, los que estuvieron el domingo por la noche, de los que están aquí, alguien vino por la noche. Aquí tuvimos a un predicador ruso el domingo por la noche y contó cómo ganó al presidente de Ucrania para Jesucristo. Le dice que cuando el presidente de Ucrania lo invitó a su casa para que él le hablara del Señor, dice que en el aeropuerto lo estaba esperando una limusina negra y al frente un carro de policía y atrás otro carro de policía. Dice que cuando él se montó en la limusina, ellos prendieron la sirena y salieron. Y él dice que aquello le sobrecogió de emoción, porque en otras ocasiones, en Ucrania, él había oído la sirena, pero era cuando lo llevaban para la cárcel por ser cristiano. Dice, pero en esta ocasión yo no iba para la cárcel, yo iba para la casa del candidato a presidente de Ucrania. Y él era el que me estaba invitando porque quería aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, ese dato vamos a transportarlo a la historia de la iglesia primitiva. O sea, una iglesia que había sido perseguida siempre, ahora de repente decir que nos está invitando para ir a Nicea y a todos los cristianos, sí, todos los obispos. ¿Y quién va a pagar esto? El imperio va a pagar. El emperador lo va a pagar. De hecho, él ha ordenado que escoltas de soldados en todos los caminos del imperio escolten a los obispos y los lleven. Eso era una novedad que sin lugar a duda tenía que producir un gozo, tenía que producir un entusiasmo extraordinario en la vida de la iglesia. Claro, allí, en aquel ambiente festivo, en aquel ambiente hermanable, se reunieron todos los obispos, 300 obispos, y allí pues se tomó el primer caso. El primer caso que se discutió fue la readmisión de los caídos. ¿Se acuerdan los caídos, verdad? Sí. Los caídos, aquellos que habían abandonado la fe en el momento de la persecución, pues ellos discutieron ese caso. ¿Qué hacemos con los caídos? Pues a los caídos le vamos a dar la oportunidad y le vamos a permitir de nuevo que regresen. Fantástico. Ok, ¿qué otra cosa más se hizo? Pues vamos a crear un mecanismo, una forma y manera en que los obispos sean ordenados, porque hasta el presente eran las mismas comunidades las que nombraban los obispos, eran los mismos cristianos de las comunidades las que nombraban los obispos, y desde luego ahora había interés de que se organizara eso de tal manera de que existieran unos criterios institucionales para nombrar a los obispos. Esos dos issues primero se resolvieron muy bien. Pasaron al tercer issue en el concilio, se lo estoy resumiendo. El tercer issue era el orden de procedencia de las diversas sedes. Vamos a establecer un orden de procedencia, es decir, vamos a dar una condición jerárquica a la iglesia. Ahí es que empieza a formarse el concepto de Roma, porque si Roma es la capital del imperio, entonces el obispo de Roma tiene que tener ¿qué? Tiene que estar en una posición más distinguida, porque él es el obispo del emperador, por lo tanto debe tener, y eso tampoco tuvo problema, eso lo manejaron muy bien. Pero cuando llegaron a la controversia ariana, ahí sí que la puerca entorchó el rabo. En la controversia ariana había el primer problema. Ario era sacerdote, no era obispo, y la reunión era de obispos. Por lo tanto, Ario no podía deponer en el concilio. Así es que Ario tuvo que buscarse a un obispo que lo representara. Y lo representó un obispo que se llamaba Eusebio de Nicomedia. Y Eusebio de Nicomedia no solamente aceptó representar a Ario, sino que creyó lo que Ario decía. Y convenció a algunos obispos para que le apoyaran. Ok. El otro que representaba la otra facción, que era la facción de lo que la iglesia había creído siempre,
era Alejandro de Alejandría y un muchachito que era diácono que se llamaba Atanasio. ¿Se acuerdan de Atanasio? El credo de Atanasio. O sea, estos fueron entonces los que por un lado iban a hacer la contraparte de Ario. Había dos grupos más. Había un grupo de obispos que procedían del oeste, y a ellos no les interesaba el problema de Ario ni de Alejandro, porque ellos decían: nosotros creemos en la Trinidad y punto, y creemos en la Trinidad de Tertuliano, de una sustancia y tres personas, y se acabó. Ellos no. Entonces, claro, había otro pequeño grupo que creían en lo que se llamaba el patricionismo y el patripacionismo, perdón. El patripacionismo no era otra cosa que ellos decían que el Padre y el Hijo eran uno mismo, y el que murió en la cruz no fue el Hijo, sino fue el Padre mismo. Pero eso es otro cuento y harina de otro costal. Pero ya necesariamente ellos no estaban interesados en la disputa. Ahora, la mayoría de los obispos no tenía posición. La mayoría de los obispos no habían bregado con ese problema. Pero ellos entendían: vamos a escuchar lo que dice Alejandro, vamos a escuchar lo que dice Eusebio de Nicomedia, y cuando Alejandro hable y Eusebio de Nicomedia hable, vamos a forzarlos a que se den un abrazo, a que se den un ósculo santo, vamos a forzarlos a que entierren la hacha, porque esta iglesia no se puede dar el lujo de que se divida. Esta es una sola iglesia. Santo y bueno, ese fue el acuerdo que ellos hicieron acá. Pues vamos entonces a escuchar las partes. Y desde luego llamaron a Eusebio de Nicomedia para que pusiera su planteamiento. Y Eusebio de Nicomedia tomó la palabra, y cuando tomó la palabra empezó a exponer su tesis. Y cuando dijo que Cristo era una criatura, y que Cristo no era coeterno, y que Cristo no era igual a Dios, aquellos obispos empezaron a gritar: blasfemia, mentira, hereje. Y de hecho se dice, los historiadores dicen, que hubo algunos que se le tiraron encima a Eusebio de Nicomedia y le rompieron hasta los papeles que tenía. No le aceptaron su planteamiento. Claro, allí mismo, ordenaron entonces que se firmara un documento donde se declarara que la posición de la iglesia era que Cristo es coeterno con el Padre, que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado de Dios. Y miren qué cosa interesante. Yo creo que ahora valdría la pena leer el credo niceno. El credo niceno dice así: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo creemos. A quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia universal. Este es el credo en su origen.